Los expertos que estudian los casos dicen que Internet creó básicamente una universidad del crimen donde estos hombres se enseñan entre sí las técnicas, comparten los videos y se sienten completamente seguros haciéndolo y creen que son normales porque se consiguen a otros anormales como él. Este episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Hola y bienvenidos al episodio número 39 de Un Cuento Horrible, el podcast donde hablamos de lo peor de la humanidad con la energía de quien ya no se sorprende por nada, pero igual se indigna. Yo soy Joana Carpio, tu narradora de confianza, esta persona que te ayuda a procesar el trauma ajeno con, quisiera decir humor negro, pero en este caso no lo da, pero sí con mucho empatía y con mucha Coca-Cola. Hoy tenemos un episodio que de verdad me costó escribir, no porque sea difícil de investigar, sino que hay momentos que uno escribe y tienes que parar, tienes que respirar y recordarse que al final esta historia no es de los monstruos, es de la protagonista. Entonces, si tú eres una buena persona, si tienes un poquito de empatía y si consideras que las personas que agreden sexualmente a otras deben ser castigadas, este es tu podcast. Y si este es tu podcast, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram y en TikTok y por supuesto vuelve a escuchar este episodio por Spotify o por Apple Podcasts. Hoy vamos a hablar de Gisèle Pelicot, una señora francesa de 72 años que se paró frente a un tribunal, frente a las cámaras, frente al mundo entero y básicamente dijo: vergüenza, esa no es mía, es de ustedes. Para entender este caso tenemos que conocer a Gisèle. Gisèle nació en 1949 en Francia. Creció, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos. Era en todo sentido de la palabra una mujer común. De esa que hacen fiesta de cumpleaños con decoraciones en juego, que se sabe el nombre de todos los vecinos, que cuida el jardín. Se casó con Dominique Pelicot en 1973. 50 años de matrimonio, 5 décadas, medio siglo. Un tipo de relación que te hace decir: ay, qué bonito el amor verdadero. No sin problemas, no era un matrimonio sin problemas, pero de verdad ya estaban súper acoplados y una pareja súper normal para cualquier estándar, pues. Dominique trabajaba en el área de energía eléctrica, era, según todos lo conocían, un hombre tranquilo, amable, perfil bajo, un abuelo, un vecino agradable. La pareja se retira a vivir a Mazan, un pueblito, y seguramente estoy matando el nombre, un pueblito del sur de Francia, en la región de Provenza. De esos lugares donde todo el mundo se conoce, donde hay mercado los domingos y la mayor emoción es que el Tour de Francia pasa cerca. En fin, una vida tranquila aparentemente. Para Gisèle decía que de verdad estaba disfrutando su vida, la visita de los nietos, tenía una piscina. Ella se considera una mujer muy feliz. Lo que pasa es que Gisèle no sabía lo que estaba pasando dentro de esa casa y lo que llevaba tiempo pasando. Gisèle tenía rato pensando que ella tenía Alzheimer o demencia senil, o sea, sentía que perdía días, que no recordaba cosas, como haberse cepillado los dientes o haberse puesto sus pijamas. Su esposo Dominique le decía que se quedara tranquila, que se calmara, la acompañaba a los doctores, un doctor le dijo: mire, que si tuviste un pequeño stroke, que es como un ACV, no pasa nada, no, o sea, revisando los exámenes, todo normal. O, mire, puede ser de verdad que está en un comienzo de Alzheimer. Ella habló con sus hijos y todo, diciendo: mira, bueno, quizás me está pasando esto, nunca había pasado en la familia, pero de verdad hay algo raro que me está pasando que no sé lo que es. Y Dominique siempre con ella, no te preocupes, es súper dedicado con ella en todas las entrevistas de los doctores, en todas las consultas estaba Dominique. Vamos a noviembre del 2020. Dominique Pelicot está en un automercado en un pueblo cercano a Mazan que se llama Carpentras. Y este señor, este abuelito amable, este vecino simpático, es detenido por la policía. ¿Qué puede haber haciendo Dominique? ¿Qué cosa para que la policía lo meta preso? Se peleó con la cajera, peleó por el que le había dado mal el vuelto, no quiso el queso brie que le dieron y lo bataqueó. No. Dominique
lo meten preso porque estaba filmando con su celular debajo de las faldas de las mujeres que están en el automercado. Ese tipo de persona resulta es Dominique. La policía lo arresta, le quitan el teléfono y además le quitan su computadora y otros electrónicos personales. Porque cuando alguien hace eso en un supermercado, usualmente la policía dice, vamos a revisar a este tipo, esto no es primera vez. Cuando la policía actúa bien, actúa bien. Dominique inmediatamente le confiesa a Giselle lo que pasó. No sé si se lo tuvo que confesar porque la policía fue a su casa, la verdad no sé cómo fue el cuento, pero él se confiesa con Giselle y le dice, mira, tienes un problema, vamos a resolverlo, vamos a arreglarlo, pero eso sí, si esto vuelve a pasar, no hay vuelta atrás. Yo te perdono si tú estás arrepentido y quieres de verdad buscar ayuda, pero si esto vuelve a pasar, no cuentes más conmigo. Giselle hasta el final siempre una buena persona. La policía pide a Dominique que vaya a la estación, pero le dicen que se tiene que llevar a Giselle. Y a Giselle eso le parece súper raro porque yo tengo que ir. Dice, bueno, quizá me van a preguntar acerca de él algo. Llegan a la estación de policía, él entra, ella se queda afuera, al rato la llama. Cuando llega, está ella sola con el detective, no está Dominique. Ella se asombra, pero bueno. Empieza un interrogatorio que Giselle siente muy raro. O sea, bueno, ¿cuál es su tipo normal? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene que casada? ¿Cuál es tu edad? Pregunta normal, le preguntan, ¿qué opinas tú, Giselle, de Dominique? Y ella dice, él es un buen hombre, es un buen esposo, un buen padre, de verdad cometió un error, pero vamos a hacer todo lo que vamos por ayudarlo y él es muy buena persona, de verdad. Fue un momento de debilidad, no sabemos qué pasó, pero yo estoy dispuesta a ayudarlo a que cambie esa actitud. Y en eso viene la pregunta que destruye el mundo de Giselle. Giselle, ustedes son swingers. Y para el que no sepa qué es un swinger son estas parejas que intercambian pareja con otra persona. O sea, un esposo se va con la esposa del otro y así. Que, amigo, a ustedes hagan lo que les dé la gana, pero Giselle se toca las perlas y dice, no, jamás. O sea, yo soy una mujer muy modesta, yo soy una mujer de un solo hombre. Y aquí es donde el mundo de Giselle se destruye por completo. En los dispositivos que le quitaron a Dominique, consiguieron miles de archivos, de videos, fotografías, registros, y lo que esos archivos mostraban era tan grave, tan sistemático, tan meticulosamente documentado que los investigadores tuvieron que parar y llamar a unidades especializadas. Lo que encontraron fue esto: durante casi 10 años, Dominique Pelicot había estado drogando a su esposa, Giselle, con medicamentos que él mismo le ponía en la comida y en la bebida. La dejaba inconsciente y luego invitaba a hombres extraños, contactados por internet, a entrar a su casa y agredirla sexualmente mientras ella dormía. Y si pensamos que al menos solo fue una víctima, resulta que no. En esos videos también consiguieron fotos de la hija de Dominique y Giselle, acostada en su cama, desnuda, y fotos de sus nueras mientras estaban en el baño cuando iban a visitar a su casa. O sea, cuando pensamos que Giselle era la única víctima, resulta que no. Nadie de esa familia estaba a salvo de Dominique. Todo, absolutamente todo lo tenía filmado, documentado, organizado en carpetas, con nombres, con fechas. Cuando la policía termina de contarle esto a Giselle, es como que su mundo se explota. O sea, Giselle tenía 68 años en ese momento. Y lo que escuchó fue que la persona con que ella pasó toda su vida, que compartió décadas con esta persona, la había estado traicionando de una manera que ninguna mente sana puede concebir. La policía tenía hasta un psicólogo porque estaban preparados. Yo me imagino que con lo que ellos vieron en los videos sabían que Giselle quizá no era parte de este juego horroroso. Ahora vamos a la magnitud de lo que pasó. Vamos a los números porque son importantes. Las investigaciones determinaron que los hechos empezaron alrededor de 2011 y continuaron hasta el resto en el 2020, aproximadamente 9 años. Giselle luego recuerda, ¿verdad?, que yendo hacia atrás, él como que empezó a practicar con ella, porque ella recuerda que una noche se paró, se despertó en la mitad de la noche y él estaba haciendo como algo, o sea, como que agarrándola. Y ella dijo, ¿qué haces? Déjame tranquila.
y se acostó. Como haría cualquier esposa normal si el marido llega borracho empieza con una locura. Pero ella no, bueno, dijo una locura de una noche. Después otro día, ella dice, un día me paro y son las 6 de la tarde. Y ella le dice a Dominique, ¿por qué tú me dejaste dormir tanto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me desperté? Él dice, bueno, me imagino que estabas cansada. Y ella dice que no sabe cómo, pero como que le vino algo y le preguntó, ¿tú me estás drogando? Pero como echando broma. Y él se puso a llorar. Le dijo, ¿en qué crees? ¿Qué clase de persona crees tú que yo soy? Que al final terminó Giselle pidiéndole disculpas a él. No, Dominique, no, pues estaba echando broma, perdón, jamás. Yo no podría creer eso nunca de ti. El descaro no tiene nombre, de verdad. Entonces, volvamos a los números. En ese periodo, de esos 9 años aproximadamente, al menos 92 hombres diferentes accedieron a la casa de los Pelicot para agredir a Giselle. De esos 72 fueron identificados, de esos 72, 51 fueron llevados a juicio. 51. ¿Y quiénes eran estos hombres, estos monstruos, estos villanos? Aquí viene la parte que más incomoda de todo este cuento. Y es exactamente la razón por qué contar esta historia es tan importante. No eran monstruos. No eran unos hombres que vivían bajo un puente, no eran unos indigentes, no eran, bueno, y sin querer ofender a los indigentes, no eran una gente con una capa negra, no eran criminales conocidos, no eran figuras en la sombra, eran hombres, empleados, trabajadores, muchos con familia, uno era bombero, uno era enfermero, había militares, había maestros, había personas con trabajos de cuidado a otras personas, o sea, varios estaban casados, muchos tenían hijos. El hombre más joven tenía 26 años y el mayor 74. Dominique los contactaba bajo un sitio francés llamado coco.fr, que era básicamente un foro de encuentros anónimos, y les ofrecía, y esto es literal, la posibilidad de tener relaciones sexuales con su esposa dormida. Algunos preguntaban si ella estaba consciente, pero el chat, como que el subchat donde ellos hablaban, se llamaba sin que ella sepa o sin su consentimiento. Algunos hombres no aceptaron y se retiraron, pero 92 no lo hicieron. Y no estamos hablando que esta gente vivía en una gran metrópoli. Estamos hablando de un pequeño pueblito en el sur de Francia. Que quizás otro pueblito cerca, o sea, la humanidad, amigos, la humanidad, qué locura. 92 hombres tomaron esa decisión y siguieron adelante de todas formas. Aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. En Francia, las víctimas de agresión sexual tienen el derecho al anonimato, ¿verdad? El juicio se celebra a puertas cerradas, protegiendo la identidad de la víctima y los detalles escabrosos que puedan como que hacer que alguien la reconozca. Cuando empieza el juicio, Giselle, después de haber comentado mucho con su hija y con otras amigas, se para y le dice que ella renuncia a ese derecho. No solo eso, ella pidió que el juicio fuera completamente público, con prensa, con cámaras, con todo el mundo mirando. ¿Por qué? Dicen ustedes, ¿para qué se va ella a someter a eso? Porque Giselle entendió algo que las muchas víctimas tardan mucho tiempo en poder articular y reconocer, y que ella lo dijo con una claridad que tenemos que entenderla todos los que escuchamos estos casos. La vergüenza debe cambiar de bando. La vergüenza no es de la víctima, la vergüenza es de los depredadores y de los hombres esos que le hicieron eso a ella. Ella no se iba a esconder, ella no iba a proteger a nadie, ella quería que todo el mundo viera exactamente lo que pasó, quiénes lo hicieron y que eso quedara en el registro histórico sin filtro, sin puertas cerradas, sin mentiras, sin velo. El juicio comenzó en septiembre de 2024 en Avignon, Francia. Y lo que sucedió en esa sala del tribunal se convirtió en un momento histórico para el feminismo mundial, diría yo. Dominique Pelicot, por supuesto, se declaró culpable, o sea, de todos los cargos. No hubo drama, la evidencia contra él era abrumadora. Él mismo había filmado, había guardado, salía en la cámara, salía detrás de la cámara. No había mucho que debatir.
Él no peleó para nada, él aceptó todo lo que le dieron. Pero los otros 50 hombrecitos, ahí es donde la cosa se pone interesante en el peor sentido posible. La mayoría de ellos usó alguna versión de la misma defensa. Yo creía que ella estaba dando su consentimiento. Dominique dijo que ellos estaban de acuerdo. Y aquí, gente horrible, necesito que pensemos esto un segundo. Pensemos esto un segundo. Una mujer inconsciente, sin capacidad de moverse, de hablar, de reaccionar, completamente inmóvil. En los videos se la escucha roncar. En el video se ve cómo le aguantan la cabeza porque se le va de lado. Y el argumento es, creí que era voluntario. El tribunal no se lo creyó. Los jueces no se lo creyeron. Giselle, por supuesto, no se lo creyó. Y yo, desde aquí, bien lejos de Francia, tampoco me lo creo. ¿Cómo va a ser voluntario? Una de las reglas que Dominique tenía era que la gente se tenía que desnudar fuera del cuarto para no hacer ruido, y luego tenían que calentarse las manos como en un calentador que ellos tenían para no que hubiera menos posibilidades de que Giselle se despertara. Una vez Giselle él por supuesto, todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo no se da cuenta? Ella sí se paraba con dolores extraños. Él la limpiaba completa en la noche después que la gente se iba. Una vez ella se paró y se le salió una muela, una corona, porque lo que le habían hecho en la noche con su boca habían sido tan violentos que le arrancaron una corona, un diente se le cayó. Estoy muy molesta, me molesta mucho este caso. Giselle asistió al juicio con una dignidad que se convirtió en un símbolo. Se paraba todas las mañanas, se vestía, fue viendo sesión tras sesión los videos donde ella aparecía, aunque ella ya había visto sus videos antes, y cuando los ponían en el juicio ella trataba de no ver, pero se quedaba, escuchaba los testimonios, miraba a los hombres a los ojos. Mientras ellos trataban de que ella bajara la mirada, ella nunca bajó la mirada, los miraba. Quería saber quiénes son estos hombres que estuvieron en mi casa, que me han visto, que tomaron esta decisión. O sea, yo no voy a dejar que ellos me intimiden a mí. Fuera del tribunal, cada día había mujeres que la esperaban, con flores, con carteles. Muchos decían lo mismo y me van a perdonar mi francés. No somos tots Giselle. Todas somos Giselle. Ella dice que se sentía con una responsabilidad de ir al juicio todos los días, enseñando su mejor cara, el mejor vestido por esas mujeres, que muchas de ellas quizás eran víctimas también. En diciembre de 2024, el tribunal pronunció la sentencia. Dominique Pelicot tuvo 20 años de prisión, que es la pena máxima para los cargos presentados, lo que me parece un chiste. 20 años de prisión. Deberían ser 50 años. Mínimo. No sé, 70, 100 años de por vida, no sé. No sé para qué ese señor puede salir. O cómo se puede rehabilitar, de verdad que no lo sé. El tribunal, por supuesto, lo consiguió culpable de haber organizado, facilitado, participado en las agresiones durante casi una década. Los demás acusados recibieron penas que van desde 3 años hasta 15 años, dependiendo del grado de participación y los antecedentes de cada uno. Yo de verdad no entiendo cómo alguien le da 3 años. Me imagino que los 3 años se lo dieron al señor que entró, dijo ¿qué es esto? Y se fue. Solamente por ir para esa casa, 3 años de prisión en la cárcel, inmediatamente. La gente que está en ese foro, todos iban a buscarle y meterlas presas. Pero bueno, yo no soy juez, ni hago leyes. Giselle Pelicot, después de escuchar la sentencia, agradeció a la justicia francesa, luego habló con la prensa y siguió siendo hasta el último momento lo que había decidido ser desde el principio. Una mujer que no iba a desaparecer para hacerle la vida más cómoda a quienes le habían hecho daño. Giselle sigue contando su historia. Acaba de salir una entrevista que está ella habla francés, no habla inglés, pero está traducida, o sea, abajo puedes leer los subtítulos. Yo lloré, de verdad, me dio dolor, fue muy duro. Ella
Durante años no supo lo que estaba pasando, tenía síntomas, tenía lagunas mentales, consultó médicos, su cuerpo trataba de decirle algo que su mente consciente no podía saber. Y cuando lo supo, no se quedó callada, no se escondió. Esto requiere un tipo de valentía que muy pocas personas tienen y merece el reconocimiento, todo el reconocimiento del mundo, de verdad. La vergüenza debe cambiar de bando. Esta frase la diré 1000 veces más en mi vida. La vergüenza en los casos de agresión no le pertenece a la víctima, nunca le perteneció, y Giselle, al negarse al anonimato, al pararse en esa sala y mirar a sus hombres a los ojos, les demostró de una manera que ningún discurso hubiera podido hacerlo mejor. Y antes que cierre este episodio pensando, qué cosa tan horrible, al menos es algo raro, es un caso extraño, permítanme arruinarles su día con ese pensamiento reconfortante que tenía. Porque no es raro, para nada es raro. Dentro del mismo caso, en el mismo chat donde Dominique reclutaba compañeros a sus caballeros de la noche, había un señor llamado Jean-Pierre Maréchal. Un camionero jubilado, padre de familia, vecino normal. Este hombre no solo participó en las violaciones a Giselle, no. Dominique le pasó las drogas, le explicó las dosis y Maréchal fue a su casa a hacerle exactamente lo mismo a su propia esposa. Básicamente era un programa de mentoría para violadores. En Singapur, en el 2022, 4 amigos, se organizaron a través de un chat grupal para drogar a sus esposas mutuamente y agredirlas. Lo planificaban como si fuera un asado, una parrilla, una fiesta que iban a tener. Y solo se enteraron porque una de las esposas, gracias a Dios, revisó el celular y se consiguió fotos de ella desnuda que no se acordaba haberse tomado. Y en Alemania, apenas en diciembre de 2025, hace nada, condenaron a un conserje de escuela llamado Fernando que durante años drogó a su esposa, la violó, lo grabó todo y lo subió a internet, sin que ella supiera. Y cuando los investigadores empezaron a buscar más casos similares, encontraron que otro hombre había hecho lo mismo durante 14 años compartiendo los videos para una página para adultos. 14 años. A ese desgraciado no lo pudieron juzgar porque se murió antes. Entonces eso que hierba mala nunca muere, en este caso no. Los expertos que estudian los casos dicen que Internet creó básicamente una universidad del crimen donde estos hombres se enseñan entre sí las técnicas, comparten los videos y se sienten completamente seguros haciéndolo y creen que son normales porque se consiguen a otros anormales como ellos. Así que no es un caso único, no es Francia, no es Alemania, no es un monstruo con cuernos que se distingue fácilmente en la calle. Son hombres comunes, con trabajos comunes, que vuelven a su casa después del trabajo. A su casa, con su familia, con su esposa. Por eso Giselle insistió que el juicio fuera público, por eso dio su nombre, por eso se paró frente a esos 50 hombres y le dijo que la vergüenza era de ellos, no de ellas. Porque si no se habla, no existe. Y si no existe, se repite. Como siempre, les agradezco llegar hasta el final de este episodio, que considero que es uno de los más horribles que he contado. Cuídense, amigos, cuiden su bebida, cuiden lo que comen, no confíen, cuídense. O mejor dicho, cuídense de los otros. Este episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Y si te gustó, suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram en @uncuentohorrible.